y veo mucha fraternidad de jóvenes y de femenino. Entonces esto habla de que algo está pasando en las casas, algo bueno está pasando en nuestras casas porque hay actividad buena en la iglesia de Dios. El tema, hermanas, de esta tarde que me ha asignado la parte de la asesoría de esta fraternidad, mi hermano Juan Carlos, es el siguiente: que yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una determinación muy contundente en cuanto a lo que refiere, hermanos, a este varón de Dios. Él sí habla con claridad lo que leía mi hermana Dianita con ustedes. Y decía, hermanos, así hincapié, dice: si mal os parece servir a Jehová, ¿qué les dice? Escojan. Ustedes escojan a quién servir o a quién servir. Pero dice, pero yo, o sea que yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso sería lo que quería, hermanas. Entonces, hermanas, el servicio a Dios, cuando hablamos de servicio hablamos de algo maravilloso, pero una determinación de esta naturaleza en ustedes de mujeres, hermanas, es contundente en nuestras casas, en sus casas. Hermana Eli, una decisión de esta magnitud tomada en este tiempo pudiera ser en razón de qué. ¿Por qué usted pudiese tomar una decisión de esta magnitud? ¿Cómo por qué? Para hablar y decirle a alguien eso. ¿Por qué pudiera ser, hermana Eli? Pues ahora, como vimos en la mañana, tantas nuevas ideologías que hay, hermanos, que a veces se quieren infiltrar, y pues nos llegará por ahí alguien queriéndonos de la familia, no sé, cambiar y decir que nos convirtamos, no sé, al judaísmo o alguna otra cosa. Pues yo ahí es donde diría que pues elita, que en mi casa yo serviremos a Jehová, a Dios que hemos conocido y que sabemos que estamos en la verdad y no dejarnos mover con doctrinas falsas. Doctrinas falsas. Por eso cerramos esta respuesta. Hermana Abby, ¿qué pudiera hacer, hermana? Para que usted tomara una decisión en este momento y dijera, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que usted se lo tuviera que decir a X, no sé. ¿Por qué pudiera ser? Porque yo veo una respuesta, hermanos, más que pasiva, la veo enérgica, ¿o no? Determinante. O sea, ya una actitud no de, o sea, no, sino ya es una actitud tajante, pero era por algo. Entonces, en esta clase, portándolo a este tiempo, hermana. Yo lo veo como defendiendo. Estoy defendiendo, tengo mi fe. Así es. Sí, ¿verdad? Hermana Edith, la vamos a transportar a esta etapa de nuestra vida. ¿Y qué pasa, hermana Edith? Para que usted tomara esta decisión de hablarle a alguien así, ¿por qué pudiera ser? Pues como dice la hermana Emi, por ejemplo, pues yo pienso que más ellos porque uno a veces tiene relación con personas, pero no tanto como los jóvenes que se hacen de amistad en las escuelas. Y a veces hay tantas ideologías que llegan a la casa ya con nuevas ideas y ya defendiendo en los términos que ya les quieran las amistades. Y a veces se pone uno en esa situación, hermano, de decir, bueno, y le dice uno de un modo y le dice uno de otro, y no, hasta necia o necio en defender algo que no es, que piensa que está bien, pero en realidad no. Y pues uno a veces tiene que tomar esa decisión hasta la casa con los hijos. Y decir, pues decide, o sea, ya saben la doctrina pura, ya la tienes, ya sabes cuál es,
esté grande. Y es más difícil cuando es en la casa de nuestra familia. Así es. Sí, con la familia, pero no tan allegada como eso. Sí, gracias, hermanos. Bueno, me gusta escucharlos, hermanos, porque aprenden ustedes mismos de ustedes. O sea, la hermana toca un punto distinto, ¿sí se fijan? O sea, cada una ha dado una opinión, pero la hermana toca una parte medular. ¿De qué habla ella? Pues De la casa, hermanos, de la misma casa, que nos puede pasar alguna circunstancia de esta naturaleza a nosotros, hermanos. Y es aquí donde nosotros como iglesia debemos de entender. Fíjense, hermanos, quiero ir un poco rápido para no dejar inconcluso el tema. De este tema van a partir más temáticas durante el periodo que tiene mi hermano de su plan de trabajo. Pero aquí es donde tenemos que tomar una decisión, como decía mi hermana Edith, que yo en mi casa serviremos a Jehová. Y ella resumía algo y decía, pero la oración es muy importante para todo esto, porque hay cosas, hermanas, que incluso para nosotros son difíciles, para ustedes son difíciles, pero para Dios nada es difícil. Entonces yo quiero hablar de esto. Dios, hermanas, anhela que las familias se salven. ¿Sí saben eso? O sea, Dios quiere familias completas en el reino de Cristo. Eso quiere Dios y nos lo ha demostrado desde un principio de la creación. Dios quiere familias. O sea, hermanas, miren, Dios no quiere que se salve la hermana Lili y uno de sus hijos. Dios no quiere que se salve la hermana Erika y su esposo. No, Dios quiere que nos salvemos todos completitos. Y si hablamos como iglesia, Dios quiere que nos salvemos toda la iglesia también, conjunta. Y veanlo, hermanas, Génesis. Vamos a irnos aquí a la palabra de Dios. Génesis 7, capítulo 7, versículo 1. Una hermana que quiera darle lectura. Hermana Lili, ¿lo tiene? Por favor. 7:1 de Génesis. Sí, hermana. Y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Dios la bendiga, hermana. ¿Qué dice Dios, hermana Irma? Entra tú y toda No le dijo a Noé, tú solito, Noé, porque a ti te he visto justo. No, Dios le dice a Noé, entra tú y ¿quiénes? Por eso, hermanos, Josué contundentemente dice, yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Y entonces aquí vemos a un Noé que recibe de Dios una bendición, pero por algo. Le dice, a ti te he visto ¿cómo? A ti te he visto justo delante de mí. Entonces, hermanas, Dios está dando una oportunidad a las familias de la iglesia de nuestro Dios, pero sí tenemos que tomar decisiones, hermanas. Miren, nuestros niños, nuestros jóvenes, las decisiones que ellos tomen serán para bien o para mal. Yo hasta percibo, me adelanto mucho, pero hasta percibo en Josué una actitud ya de molestia. ¿No lo ven así, hermanos? De molestia hacia los que seguían a los dioses falsos. O sea, ya es muy enérgico cuando les dice, si mal les parece, o sea, si no les parece lo que yo estoy haciendo, sirvan a los dioses que sirvieron nuestros padres. Sírvanos. ¿Qué sentirían ustedes, hermanas, que le diga a alguien, hermanas, ¿saben qué? Si mal les parece a ustedes estar en el templo, váyanse al templo. ¿Qué sentirían? ¿Un regaño? No, sí. Sí, hermanas, se sentirían una reprensión fuerte. Yo la sentiría una reprensión fuerte. Josué fue lo que hizo. ¿Saben por qué? Porque él se había entendido el plan de salvación de Dios. Él había entendido que tenía que tomar esa tierra, poseerla, y que Dios lo estaba ayudando y que le había dicho, esfuérzate, sé valiente. Vas a repartir esta tierra. Él lo había entendido. Pero entonces, hermanas, aquí dice que Noé halló gracia
Dios lo ve justo y le dice, entra tú y toda tu casa. Te he visto justo delante de mí. Entonces, hermana Bebe, ¿por quién viene nuestro Señor Jesucristo? ¿Por la hermana Bebe y el hermano José Luis? ¿Qué quiere Dios de mi hermana Bebe? A toda su casa, hermanos. ¿Qué quiere Dios de la hermana Irma y del hermano Miguel? Toda su casa. Pero hay que ver, hermanos, ¿cómo? Dios quiere eso. Miren, Génesis 12, versículo 3. Versículo 3, hermana, hace todas las con niños. Hermana Abby, usted viene, pero ahorita no está con usted. ¿Cómo dice? ¿Es capítulo 12, 3? Sí, hermana. Y bendeciré a todos los que te dijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. ¿Quiere Dios? Gracias, hermana. ¿Qué quiere Dios, hermana Fabi? Bendecir a quiénes. A todos. ¿A quiénes? A mi familia. ¿Sí o no? Dios quiere bendecir a mi familia. Dios quiere bendecir a su familia. Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Fíjense, hermanos, lo que quiere nuestro Dios realmente para usted y para mí. Dios quiere bendecirnos. Y habla de familias. Por eso tomo estos textos como base para que ustedes se den cuenta que Dios desde el principio ha tenido un plan divino para las familias, para las casas, para que todos nosotros tomemos decisiones sabias, entendidas. Pero es importante algo, hermanos. Eso lo es. Versículo 9. Y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque tenemos solemnidad de Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, como yo os dejaré ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad como el mar está delante de vuestro rostro. Hermanos, siempre cuando Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto, salvó familias completas. Desde los niños, desde los viejos, desde jóvenes, a todos los salvó nuestro Dios. Y salvó a alguien más ya en el Nuevo Testamento. Hechos, véanlo. Hechos, versículo 16, capítulo 16, versículo 31. ¿Cómo dice, hermana Mari? Hechos 16, 31. Amén. Y ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32. Y hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que toda su casa había creído a Dios. ¿Sería bonito para el carcelero, hermanos? Hermana Erika Urrutia, el carcelero fue un personaje que habla la Escritura, el cual le fue llevado el Evangelio. Y dice que creyó él y se salvó él. ¿Y quién más, hermana? Su casa. Dice, toda su casa. Toda su casa se salvó, hermanos. O sea, Dios quiere que nos salvemos todos. Hermanas, ¿les duele cuando un hijo se desvía en pensamientos? ¿O cuando una hija se desvía en pensamientos? ¿Les duele, hermanos? Sí.
Cuando ustedes ven que un hijo se revela, ustedes saben con claridad que ese hijo va a sufrir y nos duele como papás, ¿o no? Nos duele y nos preocupa y nos desvelamos, nos desgasta, les desgasta a ustedes y dicen, mi hija o mi hijo va a sufrir. ¿Por qué? Porque el Dios al que está sirviendo o al que debe servir no lo está sirviendo. Porque usted ha entendido, hermanos, que aquellos dioses que sirvieron nuestros antepasados, como refiere Josué, son dioses falsos que solamente nos va a acarrear, hermanos, muerte, nos va a acarrear destrucción. Entonces, cuando vemos a nuestros hijos que están errando, nosotros nos preocupa, nos impacta. Pero vamos a entender o a pensar en esto, hermanos. Aquí, qué bendición para el carcelero, hermanos. Dice que creyó él y toda su casa y se salvó. Sí, ¿verdad, hermanos? Y se salvó su casa. Entonces Dios viene por casas completas, hermanas. Ahora les pregunto, ¿cuál es nuestra responsabilidad, hermanas? Hermana Fabi, ahora es eso. Yo ya les dije, hermanas, lo que la Escritura dice de que Dios bendice a todas las familias. Y le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias, ¿de dónde? Y le dijo a Noé, entra tú y toda, porque a ti te he visto justo. Entonces yo sí quisiera, hermanos, y queremos todos, que cuando Cristo venga, le diga a Juan Carlos, mi hermano, Juan Carlos, entra tú a este reino y toda, ¿qué? Tu familia y toda tu casa. El carcelero vivió una experiencia sin duda hermosa. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hermana Dianita. Pues nuestra responsabilidad es guiar a nuestra familia para que no se pierda en ese camino. Guiar a la familia. Hermana Mari, hombre, tenemos visita y no les preguntamos. Consejo. Muy bien. El consejo, hermana Irma. Pues igual, hermano, tenemos que estar sobre de ellos y ahí, como dice la hermana, cuando se equivoquen, estar uno atento con ellos y decirles, a veces nos cuesta y tenemos que poner límites en ellos porque a veces nos toman la medida y en vez de que uno les diga vámonos a la iglesia o no hagas esto, hasta uno anda participando a veces ya con ellos. Me voy a ir a un cumpleaños, pues para que no se vaya solito me voy con él. Entonces, ya hermano, ahí ya estaríamos cayendo en falta nosotros como padres. Entonces, debemos de ser bien tajantes con nuestros hijos. Muy bien. ¿Estás de acuerdo con mi hermana? No. Solo la hermana Edith y la hermana Rosita. ¿Están de acuerdo con la hermana? Sí. Que se tienen que ser descritos, hermanas. Que tienen que aman a sus hijos. Sí. ¿Sí, hermanas? A ver, hermana Edith, ¿qué hay que hacer? Le comentaba a la hermana que a veces pues nos duele y nos cuesta decirles que no, pero si los dejamos así, pues ahorita nos duele poquito y más adelante pues nos va a doler más y ellos van a sufrir también junto con nosotros. Entonces hay que ponerles los límites, aunque nos vean pues como somos, pero hay que ponerles límites a los hijos. Hay que ser fuertes amigos de sus padres, porque a veces, pues sí, por no querer hacer sentir mal a mi hijo, a mi hija, pues bueno, le tolero, pero si le tolero poquito, más adelante él va a querer más. Y entonces pues hay que saber ponerlo. Gracias, hermana. ¿Aman a sus hijos, hermanas? ¿Sí los aman? Yo también. Y qué bueno. Pero saben, hermanas,
que ustedes juegan un papel muy importante en la casa. ¿Sí o no? Y a veces, hermanas, perdón que lo diga, pero ustedes son un factor muy importante aún en el varón. No sé si me explico. En las decisiones del varón, si ustedes están bien centradas espiritualmente, van a ayudar a su esposo a tomar mejores decisiones. Pero si ustedes son de las que el esposo dice, es que no me gustó mucho cómo pasó esto, cómo aquello, pues no le hagas caso al hermano que predicó, pero él es el que está mal, tú estás bien. O no esto, no aquello, como a llevar la contraria y meter también ahí cierta cizaña. Eso no va a ayudar, hermanas. Pero si ustedes agarran una cubeta con agua, es decir, no, esposo, no te fijes. Nuestro blanco, ¿quién es? Cristo. De la predicación incluso que dio el hermano Encarnación, tú toma lo que te edifica. Y si algo no te edifica, haz de cuenta que no lo viste. O del consejo que te dio el hermano X. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Jueces capítulo 13. Dice, versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y díjole, he aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. ¿Qué sentiría esa mujer que era estéril, hermanas? Mucha felicidad. Mucha alegría. Ahora pues, mira que ahora no quieras, no bebas vino, ni qué más, ni comas qué, Comida inmunda. porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de quién? De los filisteos. Hermanas, entonces, ustedes son tan importantes en la vida de una familia. ¿Sí se fijan? ¿Cómo tienen que cuidar incluso de no contaminarse con nada inmundo? Aquí nos pone un ejemplo nuestro Dios. Pero que ustedes como mujeres no pueden contaminarse donde están trabajando. Porque usted y su casa han decidido servirle a quién? A Jehová. Entonces, hermanas, ustedes no pueden vivir entre dos pensamientos. Ustedes no. Ustedes tienen que testificar, como dicen ustedes mismas con sus hijos, pero ustedes tienen que testificar por medio de obras que ustedes son hijas de un Dios verdadero, hijas de un rey, que ustedes son esa simiente preciosa de la cual le habló Dios a Abraham, que será bendecida cada familia, y ustedes esa familia, hermana, pero tienen que cuidarse. No podemos, hermanas, tienen que cuidarse hasta de lo que se alimentan. Aquí le dicen, tienes que cuidarte hasta de lo que comes, de lo que bebes. Y ahora, en el aspecto espiritual, hermanas, ustedes tienen que cuidarse. ¿De qué, hermana Norma? ¿Qué escuchan? ¿Qué ven? ¿Qué hablan? ¿Cómo hablan, hermanas? Si ustedes hablan palabras torpes, hermanas, entonces ustedes su casa no están sirviendo a Jehová. Porque usted le está enseñando a estas criaturas que andan aquí, que el día de mañana digan esas palabras que usted hoy dice. Si ustedes son mujeres rencillosas, van a tener hijos rencillosos. Si ustedes son mujeres conflictivas, hijos conflictivos. Si ustedes no respetan, sus hijos no van a respetar. Ustedes, hermanas, son muy importantes. Deuteronomio.
Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. ¿Cómo dice hermana Norma, si lo tiene? O hermana Patti, si lo tiene. 6, 7, hermano. 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. Amén. Dios la bendiga, hermana. Hermanas, ¿cómo interpretan este verso? Hermana Liliana, ¿cómo interpretaría usted este verso? Es sencillo. Las enseñarás a tus hijos, hablarás de ellas. ¿Dónde? Siempre acostarte, levantarte. Bueno, yo lo entiendo un poquito así. A veces uno quiere hacer lo que escuchábamos en una iglesia, no ser estrictas, pero tenemos que empezar, considero yo que por ser estrictas con nosotras mismas primero, porque efectivamente les decimos no, pues es amor, yo soy bien enojada. Entonces, lo veo con mis hijas que a veces me dicen, no, están desesperadas. Entonces, cuando uno se da cuenta, dices, sí, no estás aprendiendo de lo que no le dices, pero y en eso yo considero que tenemos una gran responsabilidad, no solamente repetirlo, sino que ellos lo vean en nosotros, el ejemplo, o sea, que vean que nosotros, como dices, porque si no, ni siquiera digas. Sí, exacto. Claro, dice, y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas, ¿dónde? En el camino. ¿Dónde más? Cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué más? Ahora, les pregunto, hermanas, ¿ustedes les estorban a sus hijos? No. ¿Sí o no? ¿Sí les estorban? ¿Sí, hermana Elizabeth? ¿Sí les ha estorbado? Hermana Eli, ¿usted le estorba a sus hijos? ¿No? Hermana Patti, ¿le estorba usted a sus hijos? No, hermano, llegando de la escuela, universidad y todo, se meten a su cuarto, hacen su tarea, se ponen en el piano y como dice la hermana, sí, nos ponemos a estudiar un ratito y todo, pero no, hermano, de verdad no. Bueno, vamos a leer una cita. Amén. ¿Les gusta que les estorbemos a sus hijos? ¿No? Sí, no, van a hacer lo que quieran. Hermanas, vamos a ver lo que es que es una palabra como que nos vuelve de repente. A ver, ¿qué dice el primer libro de Samuel? Si no les estorban, hermanas. Capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo. Sí, primer libro, de Samuel, capítulo 3, se me brincó mi Biblia, y quiero leer el versículo número 12, que dice: aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su ¿qué, hermanos? Su casa. Fíjense bien. ¿Qué más? He comenzado, acabaré también. Y mostraréle que yo juzgaré su ¿qué? Que yo juzgaré, ¿qué, hermana Liz? Que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido. ¿Y él qué, hermanas? No los ha estorbado. Él no los ha estorbado. Entonces, ¿quieren estorbarle a sus hijos? Estorben a su marido también, hermanas. ¿O no, hermanas?
Sí, hermanos, dice nuestro Dios, Él no le ha estorbado a sus hijos. Entonces, ¿había un juicio contra la casa de este varón, hermanos? ¿Por qué? Porque no les estorbó, porque nunca se opuso, porque ellos hicieron lo que a Dios ofendía y Él no se los hizo saber, no les dijo. Quemaron fuego extraño. Quemaron fuego extraño. Y a veces nuestros hijos, hermanas, quieren quemar fuego extraño y no les decimos nada. Y hablan ya de la liberación femenina y no decimos nada. Y ya traen música ahí de narcocorridos y no les decimos nada. Están quemando fuego extraño. Ya nuestros hijos empiezan a contradecir incluso la doctrina de la Iglesia de Dios. Y no les decimos nada. ¿Qué queremos para nuestra casa? Que el día de mañana, hermanas, nuestros hijos solo nos visiten como cualquier otro. Un ratito allá en la semana y no sabemos más de él. ¿Por qué? Porque lo ofrece otro. Él quema un incienso, pero adora a Dios. Y entonces, que yo en mi casa, pero a veces, hermanas, hay un error en ustedes y en mí también. No nos gusta que nos señalen a nuestros hijos. Es el deber. Hablo de un buen señalamiento, o no nos gusta que le estorben a nuestros hijos. Él no les estorbó. Y aquí a veces, hermanas, cuando uno quiere estorbarle a uno de los hijos de ustedes, sería uno a veces hasta conflictuado con ustedes mismos. Porque les diga uno a sus jóvenes: hijo, no hagas esto, no te conviene porque esto te afecta a ti. Hija, no te conviene esta actitud. Y a veces, hermano, sale uno aparentemente perjudicado porque dice: el obrero dijo a mi hijo esto y no me gustó. El diácono dijo esto a mi hija y no me pareció. El ministro, ¿por qué se mete si yo sé cómo educar a mis hijos? ¿Y saben por qué les decimos, hermanas? Porque queremos, hermanas, que sus familias de ustedes sean bendecidas, como les dice Dios a Abraham: bendice las benditas todas las familias de la tierra. Pero para que esas familias alcancen bendición, ustedes tienen que ser mujeres obedientes a Dios, temerosas de Dios, que amen la disciplina también. El que ama a su hijo, ¿qué hace, hermanos? Se levanta temprano. ¿A qué? A corregirlo, hermanos. A corregirlo. Créanmelo, hermanas, corrijan a sus hijos. Y no digan: ya son jóvenes. O no digamos: ya son jóvenes. Decía mi padre, hermanas, en sus últimos años: pues antes de casar los hijos y se hagan viejos, mientras yo viva, los voy a corregir, los voy a aconsejar. Hermanas, esa tarea no la deben de olvidar. ¿Quieren ustedes y su casa servir a Jehová? Empiecen por ustedes, hermanas. Eso. Y si ven a su esposo con una actitud también apática, que a veces puede pasar, no sean condescendientes, no sigan el juego, sean maduras. Y si yo soy más inmaduro que la hermana Erika, pues que me ayude a madurar y no a irme a voladero. Así ustedes, hermanas, ayuden a sus esposos, ayuden a sus hijos, porque yo y mi casa, ¿a quién vamos a servir? ¿Sí, hermana Belén? Hombre, me rece porque ando merezado. ¿Serviremos a quién? A Jehová. Hermanas, así, hermana Mavi, hermanas, tenemos una oportunidad muy importante en este momento. No se hagan pequeños ante sus hijas, ante sus hijos. No. Ustedes son
hijas de un rey y tienen autoridad contra ellos. Y estén en su casa o no estén en su casa, ustedes son determinantes. ¿Saben en qué? En el servicio de su casa a Dios. Pero si nosotros, disculpen la expresión, si yo me acobardo, que porque mis hijos están grandotes y ya crecieron, y los dejo de amonestar, hermanas, yo no les estoy estorbando. Y el día de mañana, juicio sobre la casa de Carlos y González. Hermanas, que Dios les bendiga a cada una de ustedes. Hermano Juan Carlos, que Dios los bendiga. Paz a vosotros.